Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el avance del contenido temático de la unidad número 2, la medición de la actividad económica y las cuentas nacionales. Como habíamos mencionado anteriormente, existen tres métodos para medir el Producto Interno Bruto, que son tres enfoques. El primer enfoque, que es el enfoque del valor agregado; el segundo enfoque, que es el enfoque o método del gasto; y donde habíamos quedado era el enfoque del ingreso de los factores productivos. Entonces podemos decir que el enfoque de los ingresos de los factores productivos mide el Producto Interno Bruto sumando todos los ingresos pagados por las empresas a las familias por los servicios de los factores productivos o factores de producción que contratan para realizar la producción. Estos factores productivos contratados van a tener una remuneración que corresponde a los salarios de trabajo, el interés del capital, la renta de la tierra y los beneficios. Entonces, para medir el PIB a través del enfoque del ingreso, vamos a sumar los ingresos de estas cuatro categorías, que son los sueldos y salarios, las rentas, los beneficios, los intereses. Entonces, los sueldos y salarios van a ser remunerados con los pagos totales que hacen las empresas por los servicios de trabajo. No solamente es el líquido pagable o el efectivo que recibe el trabajador en dinero, sino también corresponde adicionalmente a los impuestos retenidos sobre los ingresos, los beneficios suplementarios como la seguridad social y las contribuciones a los fondos de pensiones. Después, las rentas, que son el pago por el uso de la tierra, pagos por vivienda arrendada, que en los casos en que corresponde también se llama renta imputada para las casas habitadas por sus propietarios; otros factores de producción arrendados. Después, los beneficios son los beneficios totales obtenidos por las empresas. Algunos de estos beneficios se pagan a las familias en forma de dividendos y parte lo retienen las empresas como beneficios no distribuidos. Después tenemos el ingreso por intereses, que es el conjunto de pagos totales por intereses recibidos por las familias en préstamos otorgados por ellas mismas, menos los pagos de intereses de su propio endeudamiento. El método del ingreso de los factores productivos. La producción utiliza factores de producción, como hemos visto anteriormente. Dentro de los factores productivos tenemos el trabajo, el capital, la tierra, la iniciativa empresarial. Aquí falta un factor productivo que sería la tecnología. Entonces, el precio del trabajo corresponde a lo que se llama sueldos y salarios; el capital, que su precio sería en todo caso el interés; la tierra, tendríamos la renta de la tierra o el alquiler; después tenemos el recurso productivo empresario, cuyo precio del factor productivo sería la utilidad. La fórmula para el cálculo del PIB a costo de factor es igual a la sumatoria de los ingresos, que correspondería a la sumatoria de los sueldos y salarios, más los intereses, más la renta, más la utilidad. En este caso, el cálculo del Producto Interno Bruto a costo de factor, estamos hablando de una economía cerrada sin la participación del gobierno. Teniendo en cuenta que el valor agregado es la sumatoria de los recursos cancelados a los diferentes factores productivos: sueldo de los trabajadores, renta de los terratenientes, interés a los dueños de capital y utilidad a los empresarios. Por tanto, esto también corresponde al valor agregado, donde el valor agregado va a ser igual al valor de los sueldos y salarios, al valor de los intereses, más la renta, más las utilidades, donde el Producto Interno Bruto va a ser igual al valor agregado. Método del ingreso de los factores productivos. Desde el punto de vista del ingreso, el Producto Interno Bruto se denomina ingreso nacional. El ingreso nacional va a ser igual al Producto Interno Bruto, que a su vez este va a ser igual al valor agregado. Entonces,
si el valor agregado es igual al valor a la sumatoria de los sueldos y salarios más los intereses más la renta más la utilidad, y donde el PIB es igual al valor agregado, por lo tanto, la deducción lógica es de que el ingreso nacional va a ser igual al valor agregado. Entonces, el cálculo del PIB o del ingreso nacional sin la participación del gobierno ni del sector externo va a ser igual a la sumatoria de los sueldos y salarios más el interés más la renta más la utilidad de los empresarios. Con la participación del gobierno y el comercio exterior, este ingreso nacional va a ser igual a la sumatoria de los sueldos y salarios más los intereses más la renta de la tierra más la utilidad del empresario más los impuestos indirectos más los impuestos directos menos las subvenciones y menos las transferencias, donde T sub I significa el tributo o impuesto indirecto, T sub D significa el tributo o impuesto directo, sub significa los subsidios y TR significa lo que son las transferencias. Veamos un ejemplo. Ya existe 4 sectores donde cada sector demanda insumos intermedios y utiliza factores productivos para su producción final. Este es el desplazamiento de un bien a través de la economía en miles de dólares. Vamos a suponer que el producto final que vamos a obtener es el pan, ¿ya? Y para producir pan se necesita en todo caso, primero inicialmente haber producido el trigo, convertirlo en harina, después esa harina procesarla y convertirla en pan, y finalmente venderla o comercializarla hasta el consumidor final. Vamos a ver entonces, en el sector agropecuario se produce el trigo, ¿ya? Vamos a producir el trigo. Aquí para producir el trigo necesitamos ¿qué? Necesitamos semilla, ¿ya? Necesitamos semilla, el valor de la semilla es 5, adicionalmente necesitamos combustible, que el valor del combustible va a ser 3, y después necesitamos bolsas, que el valor va a ser de 2. Entonces los insumos utilizados son por un valor de 10. Inicialmente estas semillas, este combustible, estas bolsas fueron comprados a otras empresas que producen este tipo de bienes. Para producir el trigo nosotros necesitamos, es decir, tierra, necesitamos salarios y obviamente obtener una utilidad. Por lo tanto, vamos a pagar o alquilar una tierra, por la cual vamos a pagar una renta de 20, vamos a pagar salarios por un valor de 50 y vamos a tener un beneficio de 20. En todo caso, aquí tenemos que el valor agregado va a ser 20 más 50, que es 70, más 20, que es 90, y más 10 de los insumos intermedios, o los insumos comprados para la producción de trigo, me va a dar un valor bruto de la producción igual a 100. Este trigo es vendido al sector industrial, ¿ya? Al sector industrial, que es la producción agropecuaria. El trigo vendido al sector industrial para producir el pan, para producir la harina y el pan, pero necesitamos insumos adicionales, por ejemplo combustibles por un valor de 10, necesitamos otros insumos por un valor de 20, entonces aquí los insumos intermedios son 20 más 10 son 30, y esta producción agropecuaria que viene del sector agropecuario, que es por un valor de 100. Estos son los insumos intermedios. Ahora, para llevar adelante el proceso productivo de convertir el trigo en pan, en harina y luego en pan, vamos a tener que contratar trabajo, y vamos a pagar salarios por un valor de 6, beneficios de la producción va a ser igual a 3, y vamos a pagar impuestos indirectos por un valor de 1. Entonces el valor bruto de la producción en este caso vamos a tener lo que son el valor añadido, que es 6, más 3 es 9, más 1 es 10, que sería el valor agregado, valor añadido, más lo que son los insumos intermedios, en este caso la producción agropecuaria, que es 100, combustibles 10,
y otros 20, que en realidad 100 más 10 más 20 va a ser igual a 130. El valor bruto de la producción va a ser 130 más 10, que equivale a 140. Posteriormente, este producto es comercializado al por mayor. Entonces este producto va a ser vendido por un valor de 140. El mayorista, para realizar o vender la producción, necesita algunos insumos, por lo tanto compra insumos por un valor de 10, de donde que los insumos van a tener un valor de 150, que corresponden a los 140 más los 10 de los otros insumos. Pero el comercializador mayorista también va a añadir o va a necesitar algunos, contratar mano de obra, va a tener beneficios por un valor de 2 y va a pagar impuestos por un valor de 2, de tal manera que el valor agregado va a ser igual a 9. 5 más 2, que es 7, más 2 va a ser igual a 9. Entonces el valor bruto de la producción en el proceso 3 va a ser igual a 150 más 9, que es igual a 159. Ya en la etapa final, el mayorista, al distribuir la producción a los comercializadores minoristas, es decir, lo va a comercializar por un valor de 159, ¿ya? Los comercializadores minoristas van a necesitar insumos por un valor de 20, de donde que los insumos intermedios son 179, correspondiendo a 159 más 20, que es 179, y va a necesitar añadir un valor, en este caso al proceso de comercialización minorista, que va a ser igual a salarios por un valor de 10, beneficios por un valor de 8, impuestos indirectos por un valor de 2. El valor agregado en este proceso va a ser igual. Entonces, salarios 10, beneficios 8, 18, más impuestos indirectos 2, va a ser igual a 20. Los insumos intermedios 179 y el valor bruto de la producción en el último proceso va a ser igual a 199. En este proceso, si sumamos el valor de todos los valores brutos de la producción en cada uno de los procesos, este valor me va a dar un valor de 598. Ahora, si sumamos el valor de los insumos intermedios en todos los procesos, ¿ya?, vamos a tener un valor de 469. Si nosotros restamos al valor bruto de la producción 598 los 469, vamos a obtener que el valor agregado va a ser igual a 129. Entonces, de esa manera podemos verificar de que el Producto Interno Bruto se puede obtener sumando los valores agregados en cada una de las etapas de producción en cada uno de los sectores. Ejemplo 2. Dice, existe 4 sectores donde cada sector demanda insumos intermedios y utiliza factores productivos para su producción. El Producto Interno Bruto desde el punto de vista de los ingresos se denomina ingreso nacional. El ingreso nacional es igual a la riqueza del país, que esto equivale a la sumatoria de los valores agregados en cada uno de los sectores o de las etapas de producción, que es igual a la capacidad productiva de un país y está dado por el valor agregado por cada uno de los sectores. El ingreso nacional entonces es igual a la sumatoria de los valores agregados de los diferentes sectores o etapas de producción, donde esas etapas pueden variar de I igual a 1 hasta n sectores de la economía. Entonces el ingreso nacional va a ser igual a la sumatoria, en este caso solo de los 4 sectores, pero esos sectores pueden variar de I igual a 1 hasta n. Entonces BA sub 1 es el valor agregado del sector agropecuario de agricultores, BA sub 2 es el valor agregado del sector industrial, que son los molinos, BA sub 3, en este caso BA sub 2 es el valor agregado del sector industrial, molinos y panaderías, BA sub 3 el valor agregado del sector del productor mayorista, ya, del comercializador mayorista, BA sub 4 es el valor agregado del comercializador minorista, que son las tiendas. Se observa que cada sector utiliza factores productivos y su respectiva remuneración. Entonces, para calcular el ingreso nacional, vamos a tener que este va a ser igual al valor agregado de los 4 sectores y va a estar dado, digamos, por los factores productivos
o la remuneración de los factores productivos. Aquí vamos a tener que el ingreso nacional va a ser igual al valor agregado 1, y el valor agregado 1 va a ser igual a la remuneración de sueldos y salarios más la renta de la tierra más la utilidad del empresario más los impuestos indirectos, y lo propio para los valores agregados 2, 3 y 4. Entonces reemplazando estos valores con los de la tabla anterior, vamos a tener que el ingreso nacional va a ser igual 50, que corresponde a sueldos y salarios, 20 que corresponde a la renta de la tierra, y más 20 que corresponde a la utilidad. Esto le sumamos más 6 que corresponde a sueldos y salarios, más 3 de renta y más 1 de impuestos indirectos. En la etapa 3, el valor agregado 3 va a ser igual a 5 que corresponde a sueldos y salarios, 2 que corresponde a utilidad y 2 que corresponde a impuestos indirectos. Y la última etapa, que es la comercialización de los minoristas, esto va a ser igual a los factores productivos pagados por un valor de 10 que son sueldos y salarios, 8 que corresponde a la utilidad y 2 que corresponde a los impuestos indirectos. Por lo tanto, en cada uno de los procesos aquí sumamos, tenemos 50 más 20 más 20 que va a ser 90, 6 más 3 más 1 que va a ser igual a 10, 5 más 2 que va a ser igual a 9, 10 más 8 más 2 que va a ser igual a 20, de donde tenemos que el ingreso nacional va a ser igual a 129. De ahí concluimos que el Producto Interno Bruto calculado a través del ingreso de los factores va a ser igual al valor agregado. El valor agregado es igual a 109. Entonces el Producto Interno Bruto igual al valor agregado igual al ingreso nacional igual a 109. De donde podemos encontrar otra relación que nos dice que el valor bruto de la producción va a ser igual al valor agregado más los insumos intermedios. De donde que el valor agregado va a ser igual al valor bruto de la producción menos los insumos intermedios. El valor agregado va a ser igual a 199, que es el valor bruto de la producción, menos 70, que es el valor de los insumos intermedios, y esto es igual a 129. Donde B y P es igual al valor bruto de la producción, y S es igual a los insumos productivos, de donde tenemos que los insumos productivos va a ser igual a 70. Entonces el PIB se lo puede obtener de la sumatoria de los valores agregados de I igual a 1 hasta N de todos los sectores involucrados en el proceso productivo. Producto Nacional Bruto. Entonces existen diferentes formas de presentar los indicadores de las cuentas nacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto es igual o se considera solo el valor de la producción final realizada en el territorio de la nación. Esta realización puede ser por nacionales o por extranjeros. Dicho de otra manera, es el producto obtenido en el territorio nacional dentro del país, ya sea por nacionales o por extranjeros. En cambio, el Producto Nacional Bruto se diferencia del Producto Interno Bruto en que es el valor realizado, el valor de la producción realizado o producción final obtenida por nacionales, es decir, por residentes del país, ya sea dentro del país o fuera de él o en el extranjero. Se excluye de la contabilización de este Producto Nacional Bruto la producción realizada por extranjeros dentro del país. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a ser igual al Producto Interno Bruto más el ingreso generado por nacionales en el extranjero menos el ingreso de nacionales generado menos el ingreso de extranjeros realizados dentro del país. En otras palabras, podemos decir que el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más lo que producieron nacionales en el extranjero menos lo que producieron extranjeros en el país, donde Y sub M es el ingreso producto realizado por nacionales en el extranjero, Y sub X es el ingreso producto realizado por extranjeros en el país. Si Y sub M, el ingreso que generaron los nacionales en el extranjero,
es mayor que el ingreso que generaron los extranjeros en el país, implica que entonces y sub m menos y sub x es mayor que 0, de donde lógicamente se desprende que el Producto Nacional Bruto va a ser mayor que el Producto Interno Bruto. Pero cuando tenemos el caso inverso de que el ingreso generado por nacionales en el extranjero es menor que el ingreso generado por extranjeros en el país, implica que y sub m menos y sub 0 va a ser menor que 0, por lo tanto el Producto Nacional Bruto va a ser menor que el Producto Interno Bruto. Distintas formas de presentar los indicadores del PIB. Una de las formas de presentar el Producto Interno Bruto es en sus concepciones, por ejemplo, a precios de mercado y costo de factor. ¿Ya? Vamos a ver primeramente el Producto Interno Bruto calculado a precios de mercado. Es el producto de una región o un país a precios corrientes o precios de mercado. En otras palabras, tendríamos que es el Producto Interno Bruto nominal, que es el valor de la producción total de bienes y servicios finales producidos en el país por nacionales o extranjeros, pero valorados a precios de mercado. El PIB a precios de mercado va a ser igual al consumo más el gasto de gobierno, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Pero el PIB calculado a costo de factores va a ser igual al producto de un país a precio de costo de factores. Esto quiere decir que vamos a valorar la producción total de un país solo al costo que ha costado pagar los factores productivos. Entonces el PIB valorados al costo del factor productivo va a ser igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado. Aquí vamos a tomar en cuenta el Producto Interno Bruto a precio de mercado menos los impuestos indirectos, menos los impuestos directos, más los subsidios y más las transferencias. El Producto Interno Bruto a costo de factor, si reemplazamos el PIB a precio de mercado, que va a ser igual al consumo más el gasto de gobierno, más las inversiones, más la exportación, menos la importación, menos los impuestos indirectos, más los impuestos directos, menos las subvenciones, menos las transferencias, de donde T sub I más T sub D menos S menos T sub R corresponde al ingreso neto del gobierno. Es decir, el gobierno obtiene sus ingresos de los impuestos que cobra, impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos corresponden a impuestos que no gravan directamente a la persona, sino gravan a la acción, y los impuestos directos que gravan directamente a la acción o al patrimonio. Después a eso, con estos impuestos, el gobierno otorga subvenciones a la producción de algunos bienes y servicios y también otorga transferencias. Entonces, entre la diferencia entre los impuestos recaudados menos los subsidios y menos la transferencia, vamos a tener el ingreso neto del gobierno, es lo que tiene el gobierno. Y esto también en términos de PIB se calcula de la siguiente manera. El ingreso neto del gobierno va a ser igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado menos el Producto Interno Bruto a costo de factor, donde T sub I es igual a los impuestos indirectos, T sub D es igual a los impuestos directos, S es igual a las subvenciones y T sub R es igual a las transferencias. Por lo tanto, el saldo presupuestario público, es decir, el presupuesto del gobierno, va a ser igual al ingreso del gobierno, al ingreso neto del gobierno, ¿ya? Al ingreso neto del gobierno. Esto quiere decir el ingreso del gobierno menos los gastos, ¿ya? El ingreso neto del gobierno menos los gastos que realiza el gobierno. Entonces, esto va a ser igual a los impuestos recaudados, impuestos indirectos recaudados, más lo que se llama los impuestos directos menos el gasto de gobierno. De esta diferencia de los ingresos del gobierno menos el gasto de gobierno, esto va a ser igual, puede ser igual a 0, mayor o 0 o menor a 0. En caso de que sea igual a 0, se dice que el gobierno tiene un presupuesto equilibrado, igual a 0. En caso que sea mayor a 0, esto quiere decir que el gobierno tiene un superávit presupuestario, y si es menor a 0, quiere decir que el gobierno tiene un déficit presupuestario. Vamos a ver ahora una derivación
de lo que es el Producto Interno Bruto al Producto Interno Neto. El Producto Interno Neto valorado a precio de mercado. El Producto Interno Neto es igual al Producto Interno Neto a precio, es igual al Producto Interno Neto a precio de mercado, donde el Producto Interno Neto a precio de mercado va a ser igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado menos la depreciación. Ahora vamos a obtener el Producto Interno Neto, pero no a precio de mercado, sino a costo de factor, es decir, a lo que ha costado realizar la producción. Este va a ser igual al consumo más el gasto de gobierno, más la inversión, más las exportaciones, menos la importación y menos. Aquí lo que equivale a los impuestos indirectos, menos, si tuviéramos, digamos, impuestos directos, también sería menos los impuestos indirectos, menos los impuestos directos, y más lo que son los subsidios, y más las transferencias, y menos la depreciación. Entonces, cuando nosotros calculamos el Producto Interno Bruto a costo de factor, es necesario añadir la diferencia de restarle los impuestos directos e indirectos y sumarle las transferencias y sumarle también los subsidios y restarle la depreciación. De esa manera, el Producto Interno Bruto neto, el Producto Interno Neto calculado a precio de mercado va a ser igual al Producto Interno Neto valorado a costo de factor. Ambos vamos a tener valores iguales. En otras palabras, el Producto Interno Neto a precio de mercado va a ser igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado menos la depreciación. Desde el punto de vista de los factores de la remuneración de los factores de producción, el Producto Interno Neto va a ser a costo de factor va a ser igual al Producto Interno Neto a precio de mercado menos lo que son los impuestos indirectos, menos los impuestos directos, más las subvenciones, más las transferencias. Eso con respecto al Producto Interno Neto. Ahora vamos a ver un punto importante, que es el modelo del flujo circular del ingreso y del gasto. Esto nos va a permitir dar más luces acerca de cómo calcular lo que es el Producto Interno Bruto o los indicadores más importantes de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales muestran el ingreso y los gastos nacionales de forma tal que pueden comprenderse cómo se ha comportado la economía en un periodo. La actividad económica de un país. El modelo económico muestra la interacción entre familias, empresas, gobierno y comercio internacional. De esta interacción surgen transacciones comerciales, donde unos se entregan en físico y reciben dinero o moneda, es decir, las transacciones comerciales o económicas se expresan en dos corrientes o flujos, un flujo real y un flujo monetario o nominal. El flujo real es la circulación en términos físicos, pueden ser bienes y servicios o factores productivos. En cambio, el flujo monetario es la circulación en términos monetarios, puede ser flujo en dinero por los bienes y servicios comprados o flujo de dinero de los factores productivos también comprados. Entonces tenemos aquí el modelo del flujo circular del ingreso y el gasto. Tenemos un sistema económico, flujo circular del ingreso y el gasto. Está compuesto aquí, por ejemplo, por las familias, agente económico, el gobierno, agente económico, las empresas como agente económico y el exterior como agente económico. Entonces, inicialmente vemos los flujos que se dan dentro de esta interacción entre lo que son los agentes económicos. Tenemos el flujo de factores productivos que va desde las familias hacia las empresas, tierra, trabajo, capital, empresario. Entonces tenemos ese flujo de factores productivos. Esto es, todo lo que está en rojo corresponde a lo que se llama el flujo real, compuesto simplemente por bienes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos factores productivos y aquí tenemos bienes. Con esos factores productivos, las empresas realizan la producción, de los cuales venden bienes y servicios. ¿A quién? Especialmente a las familias, bienes de consumo. Entonces, las empresas, por una parte, venden factores de producción a las empresas. De esto, las empresas venden bienes y servicios a las familias. Entonces, aquí se genera
una doble transacción. Por una parte, las empresas compran factores productivos y por otra parte, las familias compran bienes y servicios. Entonces, ahora, por la remuneración de los factores productivos, las empresas pagan un ingreso a las familias. Ese ingreso viene desglosado por la parte de lo que son los salarios igual a 200, renta por igual de 20, intereses por un valor de 10 y la utilidad por un valor de 5. Entonces tenemos el valor del ingreso recibido por las familias. En este caso, el valor de ingreso recibido por la familia va a ser 200 más 20 más 30 y más 5. En total va a ser 235. En contrapartida tenemos el pago por los bienes y servicios que las familias han comprado a las empresas, que corresponde al pago de consumo de bienes y servicios por un valor de 150. Entonces, esos son los flujos que se dan entre las familias y las empresas. Un flujo real que corresponde al flujo de bienes y servicios y factores productivos, y un flujo monetario que fluye desde las empresas a las familias y luego desde las familias hacia las empresas. Por otra parte, tenemos al sector externo. ¿Ya? El sector externo también le va a comprar al país. A eso se le llama exportaciones. Las empresas van a vender al exterior por un valor de 500, pero estas mismas empresas van a importar por un valor de 350. Es así que las empresas también van a realizar la compra de bienes y servicios de capital. A esto se les denomina inversión por un valor de 50 en el mercado financiero, pero adicionalmente lo que las familias no gastan en comprar bienes y servicios. No nos olvidemos que las familias han recibido ingresos por un valor de 235. ¿Ya? Lo que las familias no lo gastan en consumo, lo van a destinar al ahorro. Entonces las familias van a destinar al ahorro, en este caso la diferencia, 150 pagaron en la compra de bienes y servicios, pero obtuvieron como ingreso igual a 235, les queda un saldo de 85. Ese saldo de 85 las familias lo van a destinar al ahorro en el mercado financiero. Por otra parte, el gobierno que se financia sus ingresos a través del cobro de impuestos. Estos impuestos pueden ser impuestos indirectos, que en este caso es igual a 180, y los impuestos indirectos, que es un valor de 2. Entonces, el ingreso total que tiene este gobierno es igual a un valor de 180 más 2, que va a ser 182. Pero adicionalmente, el gobierno no solamente cobra impuestos, sino que también gasta. Entonces, el gasto del gobierno en este caso es de 50 y otorga subsidios a las empresas por un valor de 15. Y adicionalmente a eso, el gobierno también otorga transferencias por un valor de 2. ¿Qué son las transferencias? Es el dinero que entrega el gobierno a las familias como concepto de ayuda o beneficio, pero que no recibe nada a cambio. De ahí la diferencia, que esto no es gasto, sino que es una transferencia. Entonces, de esa manera hemos detallado los flujos que se originan dentro de lo que es el modelo del flujo circular del ingreso y del gasto. Bueno, entonces vamos a ver el cálculo de los indicadores o el Producto Interno Bruto, ya con los valores numéricos contenidos en el flujo circular del ingreso y del gasto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los ítems que generan flujos. Por ejemplo, tenemos sueldos y salarios igual a 200, rentas igual a 20, intereses igual a 10, utilidades igual a 5, el ahorro es igual a 85, el consumo privado 150, la inversión igual a 50, las transferencias iguales a 2, los subsidios iguales a 15, el consumo del gobierno igual a 50 o gasto del gobierno igual a 50, impuestos indirectos iguales a 180, impuestos indirectos directos iguales a 2, importaciones igual a 350, exportaciones igual a 500. Entonces lo que me pide es el cálculo del Producto Interno Bruto a precio de mercado
el ingreso nacional a costo de factor, el ingreso nacional a precio de mercado y el Producto Interno Bruto a costo de factor. Vamos a calcular el Producto Interno Bruto a precio de mercado. Desde el punto de vista del gasto, el Producto Interno Bruto a precio de mercado va a ser igual al consumo más el gasto de gobierno, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Reemplazando el valor de cada una de estas variables, vamos a tener que el consumo es igual a 150, el gasto de gobierno que es igual a 50, después tenemos las exportaciones que es igual a 500, después tenemos las importaciones que van a ser iguales a 350. Haciendo operaciones vamos a tener que de esto, es decir, de esta sumatoria, 150 más 50 que es 200, más 50 que es 250, más 500 que es 750, menos 350, vamos a tener un valor del Producto Interno Bruto a precios de mercado igual a 400. Vamos a calcular el ingreso nacional a costo de factor. Desde el punto de vista del ingreso, el ingreso nacional a costo de factor va a ser igual a los sueldos y salarios, más la renta, más los intereses, más la utilidad. Esto va a ser reemplazando entonces estas variables. Vamos a tener que los sueldos y salarios son iguales a 200, la renta es igual a 20, los intereses es igual a 10 y la utilidad es igual a 5. De donde tenemos que el ingreso neto, el ingreso nacional a costo de factor va a ser igual a 235. Obviamente el ingreso nacional a costo de factor no va a ser igual al Producto Interno Bruto a precios de mercado. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto a precios de mercado incluye, por ejemplo, los impuestos indirectos, los impuestos directos, las subvenciones y las transferencias. Entonces, para calcular el ingreso neto a costo de factor, debemos sumarle estas distorsiones del mercado. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto a costo de factor va a ser igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado, ¿ya? Menos lo que se llaman los impuestos indirectos, más los impuestos directos, menos las subvenciones, menos las transferencias. Lo que va a ser igual esto a 400, que es el Producto Interno Bruto a precio de mercado, menos que es 180, que son los impuestos indirectos, 2, que son los impuestos directos, 15, que son las subvenciones o subsidios, y 2, que corresponden a lo que se llaman las transferencias. Entonces, el valor del Producto Interno Bruto a precios de mercado menos lo que se llaman los impuestos, menos las subvenciones y menos las transferencias, que va a ser 400 menos 165, vamos a tener el Producto Interno Bruto a costo de factor es igual al ingreso nacional a costo de factor. Ahora, si nosotros queremos tener el ingreso nacional a precio de mercado, lo que debemos hacer es sumar al valor del ingreso nacional a costo de factor, le debemos sumar lo que se llama los impuestos indirectos, los impuestos directos, le debemos restar los subsidios y le debemos restar las transferencias. ¿De dónde vamos a obtener que el Producto Interno Bruto, ¿ya? O el ingreso nacional a precios de mercado va a ser igual, ¿ya? A 200, que corresponde a los salarios, 20 que corresponde a la renta, 10 que corresponde a los intereses y 5 que corresponde a la utilidad. A esto le vamos a sumar los impuestos indirectos. Le sumamos los impuestos indirectos que corresponden a 180, le sumamos los impuestos directos que corresponden a 2, le restamos los subsidios que corresponden a 15 y le restamos las transferencias que son 2. De esto vamos a tener que el valor total obtenido va a ser igual a 400. Entonces, de aquí tenemos el ingreso nacional o Producto Interno Bruto ya calculado a precio de mercado. Y el último cálculo que vamos a hacer es el Producto Interno Bruto a costo de factor. Entonces, por fórmula tenemos que el Producto Interno Bruto ya a costo de factor va a ser igual al Producto Interno Bruto a precio de mercado menos lo que se llama los impuestos indirectos más los subsidios.
de donde vamos a obtener que el Producto Interno Bruto a precio de mercado menos los impuestos indirectos menos los subsidios va a ser igual a 400 menos 180 menos 15, que va a dar igual a 235. En este caso debíamos aquí haberle añadido, por ejemplo, la resta de lo que son los impuestos directos y también la resta de lo que son las transferencias. Pero como transferencias e impuestos directos son iguales a 2, obviamente uno con signo positivo y otro con signo negativo, ambos se van a anular inmediatamente, y por eso es que hemos obviado colocar lo que se llama los impuestos directos y las transferencias. Bueno, ahora vamos a ver el flujo circular del ingreso y el gasto y las condiciones de equilibrio que debe formarse en la economía de los flujos realizados o dados en el flujo circular del ingreso y el gasto. Equilibrio de la economía. En una economía cerrada, es decir, donde no haya la participación del gobierno, ¿ya? O que no haya la participación del sector externo, el ingreso agregado va a ser igual al gasto agregado. Una condición equivalente a que el ahorro sea igual a la inversión. El ahorro nacional sea igual a la inversión nacional. Por otro lado, en una economía abierta vamos a tener de que esa condición de equilibrio se mantiene, de que el ingreso agregado sea igual al gasto agregado. Otra condición adicional es que las filtraciones sean igual a las inyecciones. El flujo de filtraciones, es decir, la salida de recursos de la economía, sea igual a las entradas de recursos al sistema económico. Las filtraciones vienen dadas por el ahorro, por los impuestos indirectos, por los impuestos directos y por las importaciones. Las inyecciones al flujo circular del ingreso y el gasto vienen dadas por la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones, más las transferencias, más los subsidios. Y una condición adicional es de que el ahorro nacional sea igual a la inversión nacional más el saldo comercial o la inversión extranjera, es decir, la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Vamos a ver primero la condición de equilibrio de que el ingreso agregado sea igual al gasto agregado. El ingreso agregado o ingreso nacional va a ser igual al gasto agregado o demanda agregada. El ingreso nacional, por el lado del ingreso, es decir, utilizando el enfoque del ingreso, este va a ser igual al consumo, más el ahorro, más los impuestos indirectos, más los impuestos directos, menos las transferencias, menos los subsidios. De tal manera de que en su igualdad el gasto viene dado por el consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas, menos las importaciones. Tenemos ambas ecuaciones. Igualando ambas ecuaciones vamos a tener que el consumo más el ahorro, más los impuestos indirectos, más los impuestos directos, menos las transferencias, menos los subsidios, debe ser igual al consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones y menos las importaciones. Reemplazando los valores del flujo en esta igualdad de ecuaciones, vamos a tener que el consumo es igual a 150, el ahorro es igual a 85, los impuestos indirectos iguales a 180, los impuestos directos iguales a 2, las transferencias también son iguales a 2 y los subsidios iguales a 15. El consumo, en el otro miembro de la ecuación, el consumo va a ser igual a 150, es una igualdad. La inversión es igual a 50, el gasto de gobierno es igual a 50, las exportaciones 500 y las importaciones 350. Haciendo operaciones de suma y resta en ambos miembros, tenemos la igualdad de 400 igual a 400. Veamos ahora el tema de las filtraciones y las inyecciones al flujo circular del ingreso y el gasto. De la misma manera, vamos a partir del ingreso nacional y del gasto agregado o demanda agregada. Las mismas ecuaciones del ingreso nacional y la misma ecuación del gasto agregado. Vamos a tener el consumo
más el ahorro, más los impuestos indirectos, más los impuestos directos, menos las transferencias, menos los subsidios, va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Como vemos en la ecuación, tenemos términos semejantes, ¿ya? Este consumo y este consumo son iguales, es decir, al pasar este miembro con signo positivo pasaría con signo negativo, lo cual entraría a restarse. Entonces restamos consumo, simplificamos consumo con consumo y me va a quedar ahorro más impuestos indirectos más impuestos directos. Estas importaciones que están con signo negativo pasan al otro miembro con signo positivo. Estas transferencias que tienen signo negativo y estos subsidios con signo negativo pasan al otro miembro con signo positivo. Entonces me va a quedar por una parte ahorro más impuestos indirectos, más impuestos directos, más importaciones. En el otro miembro me va a quedar inversión, gasto de gobierno, exportaciones, más transferencias y más subsidios. Esa es la condición de equilibrio, de que estos valores que corresponden a las filtraciones sean iguales a estos valores que corresponden a las inyecciones. Entonces tenemos, reemplazando los valores del flujo circular del ingreso y el gasto, tenemos el ahorro tiene un valor de 85, los impuestos indirectos un valor de 180, los impuestos directos un valor de 2, las importaciones un valor de 350. Por otra parte, en el otro lado de la ecuación tenemos que la inversión es igual a 50, los gastos de gobierno es igual a 50, las exportaciones tienen un valor de 500, las transferencias tienen un valor de 2 y los subsidios tienen un valor de 15. Haciendo operaciones de suma, vamos a tener que las filtraciones al flujo circular del ingreso y el gasto van a ser iguales a 617 y por la otra parte las inyecciones también van a ser iguales a 617. Entonces tenemos la igualdad de las filtraciones y las inyecciones. Esto se da en una economía abierta. Ahora vamos a ver la otra condición de equilibrio, de que el ahorro nacional sea igual a la inversión nacional más el saldo comercial, es decir, la inversión más las exportaciones menos las importaciones. El flujo circular del ingreso y del gasto, equilibrio de la economía. Condición de equilibrio, economía abierta. La condición de equilibrio es de que el ahorro nacional, hay que distinguir aquí que el ahorro nacional se desglosa en ahorro privado más el ahorro de gobierno. Va a ser igual a la inversión nacional más el saldo comercial, lo que equivale a la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, el ahorro nacional va a ser igual al ahorro privado más el ahorro de gobierno. Vamos a calcular el ahorro nacional. ¿De dónde sale? El ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro de gobierno. El ahorro privado lo vamos a obtener del ingreso nacional, ¿ya? El ingreso nacional va a ser igual al consumo más el ahorro privado más los impuestos indirectos más los impuestos directos menos las transferencias menos los subsidios. Reemplazamos ingreso nacional por su valor, por su denotación Y. El ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro privado más los impuestos indirectos más los impuestos directos menos las transferencias menos los subsidios. Ahora bien, vamos a despejar la variable de ahorro privado, vamos a llevar todas estas otras variables al otro miembro de la ecuación, de donde vamos a tener que el ahorro privado va a ser igual al ingreso menos el consumo, estaba con positivo, pasa con negativo, menos consumo. Los impuestos indirectos estaban con positivo, pasan con negativo, menos impuestos indirectos. Los impuestos directos positivos, pasa con negativo, menos impuestos directos. Las transferencias negativas pasan con signo positivo, transferencias, y los subsidios que eran negativos pasan con signo positivo. Entonces, ¿de dónde vamos a tener? Que el ahorro privado va a ser igual al ingreso menos el consumo menos, vamos a agrupar términos aquí, menos el impuesto indirecto más el impuesto directo. Este signo
al haberse agrupado cambia a positivo. En una operación de signos, menos por más va a ser menos y más. Aquí tenemos las transferencias y más los subsidios. Reemplazando valores del flujo circular del ingreso y del gasto, tenemos el ahorro privado va a ser igual al ingreso, que es 400, el consumo, que es 150, el impuesto indirecto, que es 180, los impuestos directos, que son 2, las transferencias, que son iguales a 2, y los subsidios, que son iguales a 15. Haciendo operaciones de suma y resta, vamos a tener que el ahorro privado va a ser igual a 85. Tenemos el ahorro privado, debo calcular el ahorro del gobierno. El ahorro del gobierno va a ser igual a ¿qué? A todo lo que recauda el gobierno a través del sistema impositivo, es decir, todos los impuestos que cobra, menos todos los gastos que realiza. Entonces, todos los ingresos que tiene el gobierno, menos todo lo que gasta, lo que me va a quedar es el ahorro de gobierno. Entonces, tengo que el ahorro de gobierno va a ser igual a los impuestos, menos los gastos, y menos las transferencias, y menos los subsidios. ¿De dónde voy a tener que el ahorro de gobierno va a ser igual a los impuestos indirectos más los impuestos directos, menos el gasto, agrupando términos, más las transferencias y más los subsidios? Reemplazando valores del flujo, de los valores encontrados en el flujo circular del ingreso y el gasto, voy a tener que el ahorro del gobierno va a ser igual impuestos indirectos 180, más impuestos directos 2, menos gasto de gobierno 50, transferencias iguales a 2, subsidios iguales a 15. Haciendo operaciones de suma y resta voy a tener que el ahorro del gobierno va a ser igual a 115. Entonces, ahora puedo calcular lo que se llama el ahorro nacional. El ahorro nacional va a ser igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno. El ahorro nacional, reemplazando la fórmula del ahorro privado, que tengo aquí, el ahorro privado es igual a ¿qué? Al ingreso menos el consumo, menos los impuestos indirectos, menos los impuestos directos, más las transferencias y más los subsidios. Tengo la fórmula. Adicionalmente tengo más la fórmula del ahorro de gobierno, que va a ser igual a los impuestos directos más los impuestos, a los impuestos indirectos más los impuestos directos, menos el gasto de gobierno. Voy a desagregar el gasto de gobierno aquí y voy a continuar, menos las transferencias y menos los subsidios. Tengo términos semejantes en esta ecuación, es decir, los términos semejantes están dados por los impuestos indirectos negativos más los impuestos directos negativos, se van a simplificar con los impuestos directos positivos y los impuestos indirectos positivos. Vamos a simplificar estos impuestos y vamos a simplificar las transferencias con las transferencias, de donde me va a quedar que el ahorro nacional va a ser igual al ingreso menos el consumo y menos el gasto de gobierno. Reemplazando valores del flujo circular del ingreso y del gasto, voy a tener que el ahorro nacional va a ser igual a 400 menos 400, que es el ingreso, menos 150, que es el consumo, y menos 50, que es el gasto de gobierno, donde el ahorro nacional va a ser igual a 200. Entonces, ya tengo calculado lo que se llama el ahorro privado, que es 85, el ahorro de gobierno, que es 115, y el ahorro nacional, que es 200. Para la igualdad, me falta simplemente tener lo que se llama la inversión más el saldo comercial o las exportaciones menos las importaciones. La condición de equilibrio de economía abierta, que el ahorro nacional sea igual a la inversión nacional más el saldo comercial. Entonces voy a tener el ahorro privado más el ahorro del gobierno va a ser igual a la inversión más las exportaciones menos las importaciones, la inversión nacional. ¿Cómo voy a obtener la inversión nacional? De la misma manera que he obtenido el ahorro, despejando de la ecuación del ingreso. El ingreso va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. Voy a despejar el valor de la inversión. Entonces voy a tener que la inversión va a ser igual al ingreso menos el consumo menos el gasto de gobierno menos las exportaciones
y más las importaciones. ¿De dónde voy a tener? Que este valor, ¿ya? Este valor, ingreso menos consumo menos gasto de gobierno, equivale a lo que se llama el ahorro nacional del anterior cálculo. Aquí tenemos, por ejemplo, de que el ahorro nacional es igual al ingreso menos el consumo y menos el gasto de gobierno. Reemplazamos esa identidad. Ya tenemos el ingreso menos el consumo menos el gasto de gobierno, equivale a lo que se llama el ahorro nacional menos las exportaciones y más las importaciones. La inversión va a ser igual. Aquí vamos a desglosar el ahorro nacional en ahorro privado más ahorro de gobierno menos las exportaciones más las importaciones. La inversión, reemplazando términos o valores, va a ser igual. El ahorro privado es igual a 85, el ahorro del gobierno es igual a 115, menos las exportaciones que son 500, más las importaciones que son 350, y tenemos que la inversión va a ser igual a 50. Entonces, tengo todos los valores y voy a proceder a verificar la igualdad. El ahorro nacional, correspondiendo al ahorro privado más el ahorro de gobierno, va a ser igual a la inversión nacional más el saldo comercial, y esto, reemplazando valores del flujo circular del ingreso y el gasto, me va a dar que el ahorro privado es 85, el ahorro del gobierno 135, la inversión 50, las exportaciones 500, las importaciones 350, y esto me va a dar 85 más 135 es igual a 200, y aquí tengo 500 menos 350 va a ser 150, más 50 es igual a 200. Entonces tenemos una igualdad del ahorro nacional y la inversión nacional más el saldo comercial. Según Paul Krugman, dice: en una economía cerrada, el ahorro y la inversión siempre deben ser iguales. En una economía abierta pueden ser diferentes, recordando que el ahorro nacional es igual al ingreso menos el consumo menos el gasto de gobierno, y que la cuenta corriente es igual a las exportaciones menos las importaciones. Podemos escribir la identidad de equilibrio de una economía abierta, que el ahorro privado más el ahorro de gobierno sea igual a la inversión más la cuenta corriente, o que es lo mismo las exportaciones menos las importaciones. Esta ecuación destaca una diferencia importante entre la economía abierta y la economía cerrada. Una economía abierta puede ahorrar acumulando capital o adquiriendo riqueza exterior, pero una economía cerrada solo puede ahorrar mediante la acumulación de capital. Entonces, esa es la forma como verificamos la identidad de la igualdad en las condiciones de equilibrio en una economía abierta. Determinación del PIB a precios corrientes, PIB nominal, y el PIB real a precios constantes. Ejemplo: para calcular el PIB nominal y el PIB real se supone que la economía muy pequeña que produce y vende solamente dos tipos de bienes. Vamos a ver, en estas economías solamente se vende plátanos y naranjas, y de esos dos bienes vamos a sacar el total del PIB. Vamos a registrar los valores, las cantidades producidas, y vamos a registrar los precios unitarios por las cantidades producidas. Por ejemplo, el PIB nominal del año 2015 ya va a estar dado por la venta de la cantidad producida de plátanos multiplicada por su precio, y sumado la venta de la cantidad de naranjas multiplicado por su precio. Tengo 15, que he vendido 15 plátanos multiplicados por 0,20, voy a tener un valor de 3, ¿ya? De 3 en bolivianos. Después, naranjas, tengo 50 naranjas multiplicados por 0,22, voy a tener 11. Sumados los valores de 3 y de 11, voy a tener un valor de 14. El PIB en bolivianos del 2015, el PIB nominal del 2015 es igual a 14. Voy a sacar el PIB nominal del 2017, de la misma economía. Tengo los valores producidos en la economía. Se han producido en la economía, en el año 2015, 15 plátanos, en el año 2017, 20.
las naranjas 50 en el 2015 y 60 en el 2007. Pero no solamente las cantidades producidas han variado, sino que también han variado los precios. El precio de los plátanos era 0,20, ahora es 0,30. El precio de las naranjas era 0,22, ahora es 0,25. Entonces, para obtener el PIB nominal del 2017 voy a proceder de la misma manera. Voy a multiplicar la cantidad producida de plátanos multiplicado por su precio del año. 20 por 0,30 va a ser igual a 6. 60 por 0,25 va a ser igual a 15. Sumando estos valores voy a tener un valor, el valor del Producto Interno Bruto Nominal del año 2007 equivalente a 21. Obviamente 21 es mucho mayor que 14. Ahora, hay que tener en cuenta dos temas importantes, que el Producto Interno Bruto de un año puede variar en relación a otro, ya sea porque la cantidad producida de ese año ha aumentado, ha disminuido, o porque los precios han aumentado o han disminuido. Entonces yo quiero saber qué es lo que ha pasado en la economía en el año 2017 en relación al año 2015. Para eso voy a calcular el Producto Interno Bruto real del año 2017. ¿Cómo voy a hacer? Entonces, para calcular el Producto Interno Bruto real del año 2017 voy a multiplicar los valores de las cantidades producidas en el año 2017 por los precios a los cuales se ha vendido la producción del año 2015. Entonces, los precios del año 2015 para los plátanos era 0,20, para las naranjas era 0,22. Entonces multiplico 20 por 0,20 voy a tener igual a 4, 60 por 0,22 va a ser igual a 13,20. La suma de estos dos valores me va a dar 17,20. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 2017 la economía ha mejorado, pero no como decían en el valor del Producto Interno Bruto Nominal en 21, sino solamente en 17,20. Este valor me da simplemente el incremento de la cantidad producida, es decir, no tomándome en cuenta el incremento en los precios. PIB a precios corrientes, PIB nominal. Entonces, el cálculo que hemos hecho lo vamos a desglosar aquí de esta manera para que esté claro. PIB 2015 va a ser igual a la sumatoria de los precios de I multiplicado por K, ¿ya? Donde K representa el año y el subíndice I representa el número de bienes. Entonces, esta sumatoria del producto va a ser igual a la sumatoria de todos los bienes multiplicados por su precio en el año. Entonces tengo la cantidad producida multiplicada por su precio hasta la cantidad N del año 2015 multiplicado por el precio N del año 2015. Entonces voy a tener 15 multiplicado por 0,20 que es su precio, más 50 multiplicado por 0,22, voy a tener 3 más 11 igual a 14. El Producto Interno Bruto del año 2017 se procede de la misma manera. Sumatoria de los PJK multiplicado por J o IK por IK. Esto va a ser igual. Entonces voy a reemplazar los valores de la cantidad producida 20 por 0,30, 60 por 0,25 y voy a tener el Producto Interno Bruto igual a 21. Ahora, para calcular el Producto Interno Bruto real, ¿qué es lo que hago? La sumatoria del producto de la cantidad producida y vendida multiplicado por su precio. Pero el precio va a ser no el del año corriente, sino va a ser el precio del año base, ¿ya? Donde KJK es la cantidad producida del bien I en el año K, PIK es el precio del bien en el año K y PI0 es el precio del bien I en el año 0 o también denominado año base. Entonces el Producto Interno Bruto real 2017, pero a precio del año 2015 va a ser igual al precio a la cantidad producida en el año 2017 multiplicado por el precio del año 0. En este caso estamos asumiendo que el precio del año base o año 0 es el año 2015. Entonces esto va a ser igual a 20 multiplicado por el precio que es 0,20 más 60 que el precio es 0,22, de donde vamos a tener que el Producto Interno Bruto real del año 2015 es 17,20. Determinación del PIB a precios corrientes, PIB nominal, PIB real. El cálculo del PIB real y el PIB nominal, es decir, me da la oportunidad de poder estimar el crecimiento real de la economía. ¿Cómo lo voy a hacer eso?
Es decir, la fórmula para estimar el crecimiento real de la economía es dividir el Producto Interno Bruto real entre el PIB real del año base. Es decir, el PIB real del año 2017 ha sido 17.20 y el PIB del año 2015 ha sido 14. 17.20 dividido entre 14 me va a dar 1.214. Entonces, ¿qué estamos sacando aquí? Cuando valoramos el PIB real 2017, valorado a la producción de ese año a los precios del año 2015, observamos que el PIB real ha crecido un 21.4%. Estamos sacando la tasa de crecimiento, es decir, 1.214. Entonces, es decir, las cantidades producidas han crecido un 21.4%. Vamos a ver ahora para qué nos sirve también el cálculo del Producto Interno Bruto real. Esto nos permite obtener otro indicador importante que se llama el deflector implícito del Producto Interno Bruto. El cálculo del PIB real nos permite contar con un útil indicador de la inflación, conocido con el nombre de deflactor del Producto Interno Bruto. El deflactor del Producto Interno Bruto es el cociente entre el PIB nominal de un determinado año y el PIB real de ese año. El deflactor implícito mide la variación que han experimentado los precios entre el año base y el año de que se trate. Deflactor implícito. Lo que voy a hacer, medir el Producto Interno Bruto nominal del año 2017 entre el Producto Interno Bruto real de ese mismo año. Y esto me va a dar, es decir, una razón que voy a medir. A ver, PIB nominal del año 2017 ya va a ser igual a 10, el PIB nominal va a ser igual a, del año 2017 va a ser 17, va a ser 21, el PIB nominal va a ser igual a 21, el PIB real es igual a 17.20. Entonces voy a sacar de aquí el PIB nominal dividido entre el PIB real va a ser igual a 1.22, ¿ya? Entonces, el PIB real también puede calcularse dividiendo el PIB nominal por su deflactor implícito, que va a ser en este caso 1.22. Voy a tener 21 dividido entre 1.2 y voy a tener 17.20, que es el Producto Interno Bruto real estimado. Vamos a ver ahora una relación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el bienestar de la sociedad, el PIB real y el crecimiento económico. En el sistema económico del flujo circular del ingreso y el gasto se observa el llamado círculo virtuoso de las transacciones, el círculo virtuoso de la transacción. Esto me muestra que cuanto más la empresa compre factores productivos, tierra, capital, recursos naturales, etcétera, más ingresos tendrán las familias. Cuanto más ingresos tengan las familias, más capacidad de compra de bienes y servicios tendrán las familias y por ende de mejor manera podrán satisfacer sus necesidades. Cuanto más vendan las empresas, más ingresos tendrán. Cuanto más ingresos tengan las empresas, mayor capacidad de inversión o mayor capacidad de compra de factores productivos. Por lo tanto, conviene en la economía que exista un mayor nivel de transacción comercial, donde ambos sectores se benefician, mejoran su situación, lo que conlleva al crecimiento económico de la economía del país. El crecimiento del Producto Interno Bruto y el bienestar de la sociedad, el PIB real y el crecimiento económico. El PIB real refleja el crecimiento o el aumento de la cantidad de producción en una economía en un determinado periodo. Muchos economistas definen el crecimiento económico como el aumento sostenido del Producto Interno Bruto. El crecimiento del PIB genera incremento del PIB per cápita. El PIB per cápita es la razón entre el Producto Interno Bruto real y el número total de habitantes del país. De acuerdo a la teoría de Keynes, a mayor disponibilidad de ingreso, mayor consumo, mayor producción, mayor empleo, mayor ahorro o inversión y en definitiva mayor bienestar. Pero el Producto Interno Bruto no toma en cuenta un aspecto, por ejemplo, la distribución de la renta. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, una situación que no prevé el Producto Interno Bruto es de que la renta en los países muchas veces puede estar concentrada en pocas manos, pero la mayoría de la gente vive en condiciones de pobreza.
Entonces, no necesariamente tener un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto significa mejoras en el bienestar de la población. Es decir, el Producto Interno Bruto refleja un crecimiento de la producción, pero no refleja cómo se distribuye esa producción, no refleja cómo está concentrada la producción en el país, si hay una igualdad en la distribución de la producción o si se concentra en pocas manos. Entonces, definitivamente el Producto Interno Bruto real no mide, es decir, la igualdad de las personas en relación al acceso a los bienes y servicios en el país. Un aspecto importante también que tiene que ver con el Producto Interno Bruto es el PIB real subterráneo. El PIB real subterráneo hace referencia a las actividades económicas no informadas a las autoridades, y obviamente como no son informadas a las autoridades, esas actividades no entran a formar parte del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué no se informa, digamos, de esas actividades económicas? Existen varias razones. Una razón importante, por ejemplo, son los impuestos. Es decir, las empresas generalmente quieren pagar menos impuestos. Entonces, por lo tanto, no informan de la totalidad de la producción que realizan. Otro tema por el cual las actividades económicas no son informadas puede ser por los aportes a la seguridad social. ¿Eso qué quiere decir? Que a las empresas no les conviene tener un gran número de empleados. Es decir, bien si tienen muchos empleados, pero solamente hacen figurar 2/3 partes en algunos casos o en otros menos. ¿Cuál es el objeto? El objeto es el gasto, no quieren gastar. ¿Por qué? Porque la ley exige que todos los trabajadores deben tener la seguridad social, es decir, deben tener servicio de salud, deben tener sus aportes para su jubilación, etcétera. Entonces, las empresas obvian este tema, digamos, del contrato, y estos ingresos obtenidos y esta producción obtenida de esa forma que no es informada se llama economía subterránea o PIB real subterráneo. Leyes y otra legislación laboral, por alguna u otra razón, es decir, las empresas no informan del trabajo que realizan. En otras situaciones también puede darse el caso de la economía sea muy informal. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas no son formales, entonces no llevan un sistema de contabilidad, no emiten factura y por lo tanto es difícil cuantificar la actividad económica en los diferentes sectores. Otra de las actividades por lo cual las actividades no se informan son los costos relacionados con los reglamentos de actividades, es decir, debido a que los costos son altos, es decir, las empresas deciden omitir parte de la producción que realizan. Y también están los impuestos a las utilidades. Por ejemplo, digamos, si la empresa tiene mucha utilidad, tiene que pagar muchos impuestos y por lo tanto evita informar y por lo tanto evita de pagar impuestos. Por otra parte, también el PIB ignora los mercados negros y la producción familiar. Hemos hablado de eso, de la producción familiar que no se informa. Muchas veces la familia produce en casa, pero como no se vende o es para la familia, o como es una economía informal donde no deja evidencia, no hay factura de por medio, no hay transacción, por lo tanto también va a formar parte del Producto Interno Bruto, y a esa economía también se la denomina economía subterránea. Existe, no es ilegal, pero el tema da que no es informada. También de este tema el Producto Interno Bruto no dice nada, entonces obviamente no nos puede dar una evidencia real de cómo viven las personas, porque existen muchos trabajos que son realizados por las familias en casa de los cuales no son informados. Y finalmente tenemos el PIB real y el daño al medio ambiente. Es otro aspecto que el PIB no tiene en cuenta. Es decir, hay empresas que producen daños al medio ambiente, pero el Producto Interno Bruto real no tiene en cuenta esos aspectos del daño causado al medio ambiente y los costos que tendrían que mitigar ese daño al medio ambiente. Entonces, por todas estas razones podemos decir que el PIB real no es un buen indicador del bienestar económico de la sociedad. Evidentemente que nos muestra que hay un crecimiento de la economía, que la economía produce más, pero no nos refleja cómo está distribuida esa producción, no toma en cuenta las actividades que son subterráneas o informales, y tampoco toma en cuenta los daños que se causan al medio ambiente.
Otro aspecto importante que no toma en cuenta, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Real, tiene que ver, por ejemplo, con las horas de ocio de los trabajadores. Es decir, toda persona tiene derecho a un tiempo adicional para su ocio. Existen economías donde los trabajadores tienen empleo, trabajan, pueden satisfacer sus necesidades, pero eso lo hacen a costa de trabajar más horas, lo que implica que el trabajador tiene una vida sacrificada y no puede disfrutar adecuadamente el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque está involucrado a realizar tareas en más horas. Bueno, jóvenes, ahí hemos concluido el tema 2, que hace referencia a la medición de la actividad económica, el cálculo del Producto Interno Bruto en sus diferentes modalidades: Producto Interno Bruto Real, Producto Interno Bruto Nominal, diferentes formas de medir el Producto Interno Bruto, el enfoque del valor agregado, el enfoque del gasto, el enfoque del ingreso. Hemos visto la forma de cómo calcular las diferentes identidades entre el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, tenemos el Producto Interno Bruto a precio de mercado, el Producto Interno Bruto a costo de factor. Podemos calcularlo a través del enfoque del ingreso, a través del enfoque del gasto, etcétera. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, lo veremos en clase. Preparen preguntas para la siguiente clase. Bueno, hasta la siguiente. Hasta luego.